días para todos, para todas. Hoy es 15 de julio del 2026. Un saludo cordial para todas las personas que se encuentran en el recinto, a todos los invitados, a la Policía Nacional, señores concejales, a las personas que nos siguen a través de las redes y los medios de comunicación que nos acompañan en la sesión de hoy. Señor secretario, sírvase llamar a la lista y verificar el quórum. Buenos días para todas las personas presentes. Vamos a dar inicio al llamado a lista y verificación de quórum. Concejal Carlos Andrés Acosta. Concejal Jesús Antonio Bastidas. Concejal Juan Pablo Urbano. Buenos días, presente. Concejal Omar Virgilio Cerón. Cordial saludo, presente. Concejal José Henry Criollo. Concejal José Henry Criollo. Muy buenos días, presente. Concejal Frankie Adrián Erazo. Concejal Mario Ernesto Enríquez. Concejal Álvaro Aníbal Figueroa. Muy buenos días, presente. Concejal Álvaro José Gómez Jurado. Presente. Concejala María Alejandra Guerrero. Concejal Carlos Andrés Acosta. Nuevamente, cordial saludo para todos y todas, de principio a fin, y sí, contesto presente. Concejala María Alejandra Guerrero. Cordial saludo para todas y para todos, presente. Concejal Byron Andrés Gustín. Dios y Padre, buenos días, presente. Concejal Berno Ismael López. Presente, buenos días. Concejal Anderson Faber Martínez. Desde las 9 aquí estamos. Concejal William Andrés Meneses. Concejal Frankie Adrián Erazo. Con el cordial saludo para todos, la Policía Nacional presente. Concejal José Félix Solarte. Concejal Javier Mauricio Torres. Presente. Concejal Juan Marcelino Unigarro. Muy buenos días, un saludo muy especial a los integrantes de la Policía Nacional presente. Concejal William Orlando Urbano. Muy buenos días para todos, presente. Concejal Jesús Héctor Zambrano. Buen día, presente. Concejal Mario Ernesto Enríquez. Cordial saludo para todos, buenos días. Tenemos quórum reglamentario, señor presidente. Concejal José Félix Solarte. Tenemos quórum reglamentario, señor presidente. Muy bien. Habiendo quórum legal y reglamentario, le damos lectura al orden del día. Orden del día 15 de julio de 2026. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura de acta anterior. Tercero, entrega de proyectos a comisión para primer debate. El primero, por medio del cual se fija la escala salarial para los diferentes empleos de la planta de personal del nivel central de la Alcaldía Municipal de Pasto para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Segundo, por medio del cual se fija la escala salarial para los diferentes empleos de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Pasto para la vigencia 2026 y se dictan otras disposiciones. Cuarto, capacitación, prevención de violencia familiar, mujer y género. Quinto, proposiciones y varios. Muy bien, en consideración el orden del día, aprueba la corporación. Siguiente punto, por favor. Segundo, lectura de acta anterior. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra. Con el cordial saludo nuevamente a los integrantes de la mesa, a los compañeros de la corporación. Solicitarles respetuosamente que el acta sea leída y aprobada por quienes integran la mesa, los concejales que no hayan sido intervenir. Es la acta número 121 que la tengo en mi poder. Gracias, presidente. Muy bien, en consideración la propuesta presentada por el doctor Álvaro Figueroa Mora. ¿Aprueba la corporación? Siguiente punto. Tercero, entrega de proyectos a comisión para primer debate. El primer proyecto es por medio del cual se fija la escala salarial para los diferentes empleos de la planta de personal del nivel central de la Alcaldía Municipal de Pasto para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Muy bien, es un proyecto que pertenece a la Comisión de Presupuesto y se asigna al doctor José Félix Solarte. Aprueba, recibe. Antes de que se posesione, Abelardo. Acepta. Con el cordial saludo para todos y contestando lista presente, aceptamos la postulación. Y de una vez
citar a la comisión el día de mañana, para que por favor le puedan dar una lectura al proyecto. Es un proyecto que es de interés de los trabajadores. Entonces, una vez termine la sesión, el día de mañana, la comisión de presupuesto. Perfecto, muy bien. Continuamos. El reparto del proyecto por medio del cual se fija la escala salarial para los diferentes empleos de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Pasto para la vigencia 2026 y se dictan otras disposiciones. También este es un proyecto que pertenece a la Comisión de Presupuesto y se ha asignado al doctor Mauricio Torres. ¿Acepta? Si acepto también, señor secretario, por favor enviarle copia del proyecto a la Comisión de Presupuesto y también se cita para mañana, inmediatamente se termina la sesión. Muy bien. Siguiente punto. Cuarto, capacitación, prevención de violencia familiar, mujer y género. Muy bien, antes de la capacitación hay una invitación que hay a Coljuegos, Lotería de Nariño. Han hecho una invitación para participar en este momento, entonces no sé si alguien quiera participar o si no delegaríamos al doctor José Félix Solarte que nos represente en nombre del Consejo. No sé si usted acepta, doctor José Félix. Aceptamos la delegación con el riesgo de que ganemos algún premio y aquí se les comparte. Bueno. No, si ya perdieron. Si ya perdieron. Lo comparte. Muy bien. Le damos la bienvenida a la Policía Nacional en esta capacitación muy importante que se ha dado aquí en el Consejo de Pasto. Bienvenidos, bienvenidas a este escenario nuevamente. Bueno, Dios y Patria, buenos días para todas las personas presentes. Primero agradecerle a mi compañero la invitación, también al señor presidente, ¿sí? Que el consejo y a todo ese público, ¿sí? A todos ustedes, un honorable, ¿sí? Personal del Consejo Municipal de la Ciudad de Pasto. Créeme que para nosotros es muy placentero este espacio, ¿sí? Me presento, soy el patrullero William Juvenal Castillo Coronel, de la estrategia de la Patrulla Púrpura, que pertenece al INFAG, ¿sí? Esa estrategia, lastimosamente, la policía vio la necesidad de crearla por el incremento de violencia intrafamiliar en toda la nación, ¿sí? Y Pasto, y en nuestro departamento de Nariño, no está exento, ¿sí? de ese incremento, lastimosamente. Esa estrategia de atención a mujer, familia y género, quienes nos pertenecemos nosotros, somos escasamente 4 unidades, ¿sí? Para toda nuestra ciudad de Pasto. Nosotros somos encargados de atender, orientar, hacer el respectivo acompañamiento. Recordemos que la violencia no solamente la sufren las mujeres, sino también los hombres. Lastimosamente, aquí en Pasto y en nuestro departamento de Nariño, por ese ego, ¿sí? De hombre, por el machismo que aún reina en nuestra ciudad, en nuestro departamento, los hombres se quedan callados, no denuncian, ¿sí? Por el que dirán, por esa pena social. ¿Cuál es la invitación que nosotros hacemos? ¿Sí? Nosotros con estas capacitaciones lo que hacemos es la parte de prevención. ¿Sí? Ustedes pueden llamarnos, orientarnos, ¿sí? Pueden llamar a una asesoría. Muchas veces uno dice, no, es que a mí me da pena dar a conocer, ¿sí? A la sociedad o a las diferentes entidades, pero pueden hacerlo por medio de una llamada, ¿sí? Llamar, orientarse, dónde ir, a qué entidades, y nosotros como Patrulla Púrpura podemos hacerles acompañamiento. Sí, esa es lo de la estrategia, ¿sí? Integral de protección a la mujer, familia y género. Sí, que nosotros como Patrulla Púrpura somos un componente que nosotros que estamos en la calle realizando todo ese acompañamiento, ¿sí? Nosotros no dejamos la víctima ahí sola, que sí. No, nosotros le hacemos un seguimiento para que la persona que es víctima sienta ese acompañamiento de la Policía Nacional. La ley 1257 del 2008, que es la que nos rige a nosotros como Patrulla Púrpura, que cual dicta las normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman los códigos
Penal de Procedimiento Penal de la Ley 294 del 96 y se dictan otras disposiciones, que es la violencia contra la mujer, que en el artículo 2 de la Ley 1257, de la que estamos hablando, ¿sí? ¿Cuál es la acción o omisión que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, así como las amenazas de tales actos de coacción o privación arbitraria de la libertad? Según esa ley 257 ha catalogado 5 clases de violencia, ¿sí? La primera, la violencia física, que yo creo que todas las personas que estamos aquí presentes sabemos cuál es, ¿cierto? Que es un daño que se le hace a la persona, ¿sí? Es un golpe o en su efecto puede ser hasta un daño con un arma cortopulsante. Una violencia que yo siempre soy muy enfático, que es la violencia psicológica. Esa violencia es una violencia que no es visible, pero que emocionalmente nos causa un daño total, que inclusive la persona que es víctima de violencia psicológica puede atentar contra su integridad. Y eso nos ha pasado lastimosamente en varios casos, sobre todo a los hombres. ¿Por qué a los hombres? Porque como ellos no denuncian, llegan un momento que no buscan como una salida, sino de ocasionarse un daño. Que lastimosamente sí, están las diferentes, digámoslo así, entidades como es la fiscalía, la comisaría, sino que lastimosamente no buscan esa ayuda y intentan, como se dice ellos, acabar de raíz, como hemos atendido unos requerimientos que dicen vamos a acabar de raíz y intentan hacerse un daño a su integridad personal. Y eso es lo que nosotros no queremos. Mire que lastimosamente esa violencia que se recibe de nuestra pareja, que es con palabras soeces, nos menosprecian y eso emocionalmente a la persona se mira tan afectada que intentan hacerse un daño, bien sea suicidarse, ¿sí? O inclusive la misma mujer se hace ese daño. Tercera, la violencia sexual. La violencia sexual no solamente se da en un campo con un desconocido o una persona así que pasó en X, Y sitio, apartado de la ciudad, ¿sí? No solamente se da en esos ámbitos, sino también se da dentro también del matrimonio, de parte de nuestra pareja, cuando nuestra pareja obliga a tener relaciones sexuales sin su aprobación. Si la persona dice no, es no, pero no falta que le dice no, es que usted es mi esposa, tiene su obligación como compañera, como mi esposa, cumplir su papel, y de esa forma es coaccionada a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Eso también es parte de la violencia sexual porque se le está obligando a tener relaciones sin su consentimiento o en su efecto también tocamiento. No solamente tiene que haber un coito para ser catalogado como violencia sexual, sino también un tocamiento. También es parte de la violencia sexual. Si de pronto en sus hogares Dios no quiera pase eso, sí, algún miembro de su familia, un niño, entre todo una niña, se le dice no, papá, es que cierta persona o el tío, un familiar, me tocó. Muchas veces uno dice, no, es que es imposible. Mi hijo, ¿cómo va a decir eso? Es su tío, él no le va a hacer un daño. Pero sí, ese infante, ese menor de edad, ese adolescente, nos comenta, pongámosle mucho cuidado, porque podemos prevenir que ya haya un coito. Está en nuestras manos prevenir toda esa situación de violencia sexual que se puede vivir dentro de nuestros hogares. Tenemos como cuarta la violencia económica. La violencia económica se da cuando una de las dos partes trabaja, ¿sí? Y también trae el monte económico y esa otra parte, la pareja nuestra, nos quiere manejar como esa parte económica, el sueldo, inclusive hasta su documento de identificación, su cédula y todo, de esa forma como para retenerla en el hogar, no dejarla salir. Es otra forma de la violencia económica. Inclusive dentro de la violencia económica también está la forma de decir que no, que porque está de pronto la dama, sí, viste una ropa como un con cierto descote o también ajustada. Eso también es parte de la violencia económica, a tratar de decir como nosotros queramos, ¿sí? O también el hombre, también, ¿no? El hombre no falta que se ha acuerpado con camisas ajustadas y entonces la esposa ya empieza con ciertas situaciones de celos y demás. Bueno,
Inclusive ese año salió también cuando las mujeres son cabeza de hogar y demandan al padre, y si esa persona, el padre, no responde la parte económica de su hijo, eso también es catalogado como violencia económica. Como quinta tenemos la violencia patrimonial. Esa violencia ya se da sobre todo cuando ya hay una unión marital, cuando ya se han casado, pero por X y motivo el matrimonio pues ya no sigue, ¿cierto? Y ahí dentro de ese patrimonio ya hay una casa, un apartamento, una finca, ¿sí? Ciertos bienes, los cuales ya entran a un patrimonio familiar donde ya hay una disolución marital y donde juega un papel bien importante esos bienes, ¿sí? Que ya viene una separación de bienes equitativamente, tanto los bienes como también las deudas que se hayan obtenido en ese matrimonio para obtener estos bienes. Bueno, seguimos por favor. La violencia basada en género. Cuando hablamos de género es hombre, mujer y también de la comunidad LGTBIQ+, que nosotros atendemos todos esos requerimientos y todos esos motivos de policía, no solamente de mujeres, sino también de hombres y también de la comunidad LGTBI que llegan a nosotros para atender las diferentes situaciones, si bien sea violencia física, sexual y demás violencias. ¿Sí? La violencia intrafamiliar se da dentro también del matrimonio o cuando ya hay de por medio, sí, hay hijos, pero ya se separaron, pero hay ciertas situaciones inconvenientes, todavía se sigue catalogando como una violencia intrafamiliar. Sí, no hay hijos de por medio y ya hay una separación, según la comisaría, después de los 30 días, ya no es catalogado como violencia intrafamiliar. Sí, ya hay, digamos, situaciones de violencia física, ellos ya lo catalogan, en la fiscalía también la catalogan como lesiones personales. Sí, hay una denuncia antes de los 30 días, sí es catalogado como violencia intrafamiliar. Por favor, seguimos. Aquí hablamos lo que es lo de género, el sexo biológico es lo que ya digamos, digámoslo así, son los aspectos físicos de la persona, como es catalogado hombre, mujer. Tenemos la orientación sexual, ya es la atracción física, emocional, la erótica afectiva que siente por otra persona. Bueno, tenemos lo que es la expresión de género, se vincula cómo mostramos nuestro género al mundo a través de nuestro nombre y vestimenta, así como se mira físicamente. Tenemos la identidad de género. La identidad de género es la vivencia del género tal como cada persona la siente, por lo que pueda corresponder o no al sexo con el que nació. ¿Sí? Tenemos como quinta el género, que es la estructura social y cultural binaria comúnmente asociada al sexo biológico, como aparece en lo primero, ¿sí? Hombre y mujer. Por favor, seguimos. Tipos de daños. Bueno, la ley 1257 del 4 de diciembre del 2008, lo que ya hablamos de las clases de violencias que existen en el momento según la ley 1257. Por favor, seguimos. Bueno, esa parte es bien importante, sí, acerca del violentómetro. Eso es como cuando uno se enferma así, que le da fiebre y se va aumentando a cierto nivel, ¿no? Primero no tenemos el primer grado, que empieza nuestra pareja como a hacernos bromas hirientes, ¿sí? Como a menospreciarnos, también si te ha engañado, si te ha mentido, si te ha ignorado, si te ha sentido ofendido, si lo ridiculizan a uno, así empieza a aumentar el violentómetro. En segundo grado ya empieza como, ¿sí? Digámoslo así, en medio de, digámoslo así, muestras de cariño, de afecto, empieza yo como que uno sienta miedo, como ciertos, empieza con bromas, como digámoslo así, puñitos suaves, pero de los cuales ya nos empiezan a dejar un morado. Ahí va aumentando como ese grado de violencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención, porque si nuestra pareja nos quiere, créame que no nos va a hacer ninguna clase de daño, ni físico, ni psicológico, ni tampoco sexual. Esa parte es bien importante, de la cual tenemos que ponerle mucho cuidado y hay que saber en qué momento podemos detectar ese violentómetro, donde podemos hacer un alto y evitar que eso trascienda y tengamos consecuencias legales.
Inclusive, si el violentómetro llega a su máximo nivel, puede pasar hasta un feminicidio, que es donde hasta la mujer que la pueden matar, digámoslo así, su pareja. Y eso es lo que nosotros no queremos, que nosotros, ¿sí?, pongamos mucha atención a ese violentómetro para evitar, prevenir que en nuestros hogares se viva esa clase de violencias. Seguimos, por favor. Esa es la ruta de atención, ¿sí?, de víctimas. Por ejemplo, en nuestro caso, que nos llegue una víctima a nosotros los policías, porque todos los servidores públicos de la institución, de la policía, somos activadores de ruta. ¿Cómo se activa esa ruta? Si nos llega una víctima, ¿sí?, físicamente usted la puede mirar bien, pero puede ser víctima de violencia psicológica. Como vuelvo y les digo, la violencia psicológica no es visible. ¿Qué toca hacer? De una vez activar la ruta, llevarlo a un centro médico para la respectiva atención, ¿sí? Y tampoco a esta víctima nosotros tenemos que revictimizarla, no que cómo le pasó, que dónde, que por qué, no. Tampoco que si esa víctima ya lastimosamente ha pasado en otras ocasiones diferentes violencias, no, es que yo le dije, es que usted es necia, no. Nosotros no tenemos que revictimizarla y tampoco a esa persona tenemos que también, digámoslo así, juzgarla. ¿Sí? Nosotros tenemos es que ayudarla a activar la ruta, hacerle ese acompañamiento a un centro médico y activarla, para que también ella en un centro médico, tanto médico general como la parte psicológica, ellos la atiendan. Si es ahí, igualmente se notifica actos urgentes, para así la persona que es víctima quiere colocar la respectiva denuncia. Sí, que ya es parte de la persona que nosotros como policías no podemos obligarla, es a decisión de la víctima. Que nosotros como policías, si la persona no coloca la denuncia, podemos colocar en conocimiento la denuncia por oficio, que es dar a conocer a la fiscalía de los hechos que nosotros conocemos, y de esa manera vamos a prevenir o evitar un feminicidio o en su defecto un homicidio, que puede ser el caballero, para que la fiscalía que haga sus respectivas investigaciones. Y hacemos nuestra parte también de prevención y dar a conocer de requerimiento que en su momento conocemos. Asimismo, también si la persona coloca la respectiva denuncia, en la fiscalía le van a otorgar una protección policiva. ¿Qué es una protección policiva? Es que el victimario no se le acerque a la persona, ni la llame, ni tenga también contacto vía telefónica, ni por mensajes, ni ofensivos, ni mucho menos, ni amenazas. Y tampoco se le pueda acercar. Eso se puede hacer también en la comisaría. Aquí en Pasto tenemos la comisaría primera, la segunda y la tercera, donde la víctima puede solicitar una medida de protección, que esa inclusive, digámoslo así, es más de peso que la protección policiva que da la fiscalía. ¿Sí? Es unas medidas de protección que la víctima, en este caso digamos la mujer, para que el victimario no se le acerque, tenga una distancia, y si pasa que la persona victimaria se le acerca a la víctima o llega a su residencia a insultarla o a ciertas situaciones, a hacerle daños a su residencia, puede llamar también a la patrulla del sector y se puede también inclusive capturar a esa persona. ¿Listo? También, porque aparece también el bienestar, porque en muchas ocasiones dentro de la persona que es víctima también tiene hijos. Son menores de edad, entonces también el bienestar viene a jugar un papel bien importante también, porque ellos tienen que prever también todos los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Nosotros también contamos de la mano también, trabajamos muy de la mano con la Secretaría de la Mujer, que queda aquí en la alcaldía, en el Parque Rumipampa. Ellos cuentan con una dupla, la dupla naranja, que está compuesta por una abogada y una psicóloga, que ellos también asisten a las mujeres víctimas, porque ustedes saben que muchas veces, lastimosamente por el factor económico, no se cuenta pues para recibir una asesoría jurídica, que ellos totalmente la dan gratis. De la misma forma, nosotros tenemos muy buen contacto y trabajamos también de la mano con la Defensoría del Pueblo, que ellos también tienen su dupla. También hacen todo ese acompañamiento, inclusive cuando pasa que una denuncia, ustedes saben que lastimosamente cuando ya hay una denuncia, si la persona víctima no está como, digámoslo así, ahí pendiente de la denuncia, esa denuncia la van, digámoslo así, guardando y todo, y la va quedando quieta. Y ellos también hacen un papel bien importante, porque utilizan también sus contactos y demás también para ellos estar pendiente, para que esa denuncia se mueva, no se quede ahí quieta, y
ese victimario también entre a responder. Si la persona que es víctima se le presenta muchos más sucesos, ella puede, ya que tenga en su momento una denuncia, puede acercarse a la fiscalía que ya tenga el proceso y hacer una ampliación de denuncia. Porque es bien importante eso de la ampliación de la denuncia, porque la misma fiscalía, entre más sucesos que tenga, ellos pueden hacer que dictar una orden de, ¿quién me ayuda? Una orden de captura, para esta persona que es el victimario. Listo, nosotros como Patrulla Púrpura contamos también con una línea de detención que funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si ustedes desean pueden tomar nota, lastimosamente por ahorita no tenemos folleticos, pero pues se lo puedo dar para que ustedes tomen atenta nota del número donde nosotros podemos atender esos requerimientos, que es el 316-349-4181, 316-349-4181. Esa línea funciona aquí en toda nuestra metropolitana San Juan de Paso. Si ya en su defecto, digamos que es en un municipio o en otra ciudad, se puede comunicar a la línea gratuita 155. Ahí se va a conocer el requerimiento y ellos directamente toman contacto con la Patrulla Púrpura de bien sea de la metropolitana o del departamento, para que la Patrulla Púrpura del departamento metropolitana tome contacto con la víctima y realizar la asesoría y el respectivo acompañamiento. Ojalá Dios quiera que nadie de ustedes, los que están presentes, sean víctima, pero no falta de pronto donde ustedes residen, un familiar, un amigo sea víctima. Y nosotros con ese número de teléfono, con una llamadita, podemos salvar una vida, podemos aportar nuestro granito a ser parte de la solución del problema y no sumarnos al problema. La invitación que nosotros, como Policía Nacional, como Metropolitana y como en nombre propio de la Patrulla Púrpura, es prevenir, no esperar que pase un suceso y toque de llamar a la patrulla de sector para hacer la parte judicial, captura y demás. Pues no me queda más que agradecerles por eso, o de pronto alguien tiene una duda, alguna acotación, con mucho gusto, señor. Señor presidente, permítame la palabra. Pues este tema me parece de vital importancia, porque la verdad es que en muchos hogares pues se presentan esta clase de conflictos y a veces pues las personas no tienen claro la ruta o no tienen pues la forma de poder acceder a estos mecanismos de protección. Yo simplemente quiero proponer dos estrategias. La primera estrategia, y pensando que las víctimas, en este caso por lo general, pues son en un alto porcentaje las mujeres y también los niños, me parece de vital importancia coordinar con la Secretaría de Educación para que todas las instituciones educativas, o sea, todos los niños, los estudiantes, tengan esta información. Ellos pueden ser los primeros salvadores de esta situación. Por ejemplo, ese número que nos acaba de brindar puede ser una herramienta importante a la hora de prevenir, ¿no?, en las instituciones educativas. Y la segunda, yo siempre he dicho que las juntas de acción comunal tienen que trabajar bajo otra visión. Hoy la nueva visión de las juntas de acción comunal tiene que ser construir al ser humano, ayudar a construir al ser humano. Ellos ya ayudaron a construir mucho la infraestructura y a solucionar muchos problemas comunitarios, pero tiene que haber una visión diferente, y es que las juntas de acción comunal deben ayudar a generar espacios de capacitación. Entonces, señor presidente, usted que trabaja mucho con juntas de acción comunal y que está coordinando este proceso de capacitación, qué bueno sería que una de las primeras acciones de todas las juntas de acción comunal en el municipio de Pasto sea convocar a sus comunidades y recibir esa clase de capacitación. De verdad que es importante, es fundamental, aunque yo he mirado que en los últimos tiempos este tema
gracias ya al conocimiento, ha bajado un poco en materia de violencia. Yo vivo toda mi vida al lado de una casa de inquilinato y antes eso era pues el pan de cada día, pero con el tiempo he mirado que eso ha disminuido porque la gente pues ya tiene un grado de información, ¿no? Y entonces hoy se evita al máximo pues atentar contra la integridad de las personas o incurrir en temas de violencia intrafamiliar. Yo creo que hoy lo que está haciendo la Policía Nacional es excelente, es ese contacto con las comunidades y eso no lo podemos bajar, ¿no? Y ojalá en el futuro pues tampoco vuelva otra clase de violencias que de pronto se pueden restablecer en Colombia. Pero este tema me parece de vital importancia y ojalá esa estrategia se pudiera coordinar con el señor secretario de Desarrollo Comunitario y con las comunidades y que se certifiquen estas clases de capacitaciones. A mí me parece que recibir de parte de las familias un certificado de convivencia y de conocimiento frente a estas normas es importante. Muchas gracias y un reconocimiento a la Policía Nacional. Claro, señor concejal, muchas gracias por su aporte. Mire que les voy a comentar también aquí, sea grosso modo, nosotros hemos trabajado inclusive con la Secretaría de la Mujer y nos han hecho muchas invitaciones, ¿sí? En la parte, inclusive en la parte rural, que lastimosamente, mire que en la parte rural son bien sensibles. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento. Nosotros nos han llamado muchas veces, sí, líderes, inclusive también un grupo de mujeres campesinas, y ellos siempre nos llaman cuando hay o tienen esas reuniones y nosotros acudimos a ese llamado, ¿sí? A dar esa capacitación, a darnos a conocer esa estrategia y ese número, el cual es bien importante porque créeme que con una llamada, como yo les dije hace un momento, se hace esa parte de prevención y se puede salvar una vida. Y así en diferentes, inclusive acá en lo que concierne a la metropolitana San Juan de Pasto, inclusive en municipios como es Chachagüí, nos han llamado también Nariño y hemos llevado esa capacitación, porque el fin de nosotros no es esperar que pase un hecho lamentable o así, que nosotros ir, sino es, como dijo el señor concejal, hacia la parte de prevención. Doctor Anderson y doctor Criollo. Presidente, para que por favor nos ilustren dos aspectos. La primera es que, pues, por ejemplo, la línea... la línea, digamos, cuando de maltrato hacia las mujeres se trata es muchas veces muy delgada para nosotros los hombres, ¿cierto? O sea, puede pasar que muchas veces... exactamente, un piropo sea violencia, un escenario que malinterpreten sea violencia, y en otros casos que pues muchas personas se vean afectadas, por ejemplo, en relaciones me he dado cuenta que tratan de, o bueno, se autoagreden y pues literalmente si no hay forma de demostrar lo contrario, a los hombres pues de una u otra forma nos joden, sí, literalmente es la palabra. Entonces, ¿qué mecanismos, a eso quiero llegar, qué mecanismos existen para evitar esta instancia para nosotros los hombres, ¿no? O sea, sin justificar ninguna instancia de maltrato hacia las mujeres. Eso en primer lugar. Y la segunda, yo me he dado cuenta, no sé, o es mi percepción, que muchas personas que ejercen digamos, muchas veces hacen streamers o personas que se dedican a redes sociales, muchas veces, no siempre, hacen esto como para ganar más seguidores, ser más visibles, ser más, tener más impacto en la sociedad. Entonces también cómo evitar, por ejemplo, que este tipo de instancias se den y que en definitiva pues el mecanismo de protección hacia las mujeres sea un acontecimiento real y que de una u otra forma se dé de la mejor manera, ¿no? Porque pues muchas veces lo que dice el compañero pues no se lo toma muy en serio. ¿Por qué razón? Porque pues el concepto que se tiene ha sido un poco desviado en esta instancia.
Correcto, doctor Criollo. Gracias, presidente. Un cordial saludo para todos. Un tema muy importante, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con la violencia en diferentes aspectos, llámese de género, intrafamiliar y las demás que existen. Pero aquí lo importante es que haya ser tolerantes, ¿no? Más que todo, porque la intolerancia es la que nos lleva a cometer diferentes delitos, la violencia intrafamiliar, agredirse entre familias, entre amigos. Y frente a eso, o sea, reconocer el trabajo que hace la policía con la patrulla púrpura. Pero sí sería bueno, y lo mencionaba en la otra capacitación también, es de que haya una articulación con las demás instituciones, porque a veces la policía captura por algún delito, ahorita hablaban de una posible órdenes de captura y todo, pero cuando llegan ante el juez, pues dicen de que es un delito menor y la persona sale más ofendida a buscar a los otros y a cometer más violencia. Entonces, sí sería bueno coordinar esos temas. Ya hay personas que a veces ya son reincidentes en esos temas de violencia intrafamiliar, pero pues pasan la audiencia y hasta luego. Leen los derechos del capturado, le notifican de su captura y se fue. Entonces, cómo hacer ese seguimiento y que esa acumulación de esas violencias pues tenga una sanción más drástica, ¿no? Yo sé que no es competencia de la policía pues las sanciones, pero sí sería bueno articular, porque eso permitiría de que ya una persona residente en estos temas, pues si ya hay una medida estricta, no vuelva a cometer los delitos, ¿no? Porque miramos siempre, y lo que dicen las zonas rurales, lo he escuchado por una protección policial, eso no vale nada, dicen algunas personas. Yo le casco a mi mujer y no pasa nada. Entonces, no, de verdad, porque como gobernador del resguardo hemos tenido que enfrentar esas situaciones, y en Genoy hace 15 días vivimos un caso con el intendente Coral y todo, y realmente hoy, como no hay una justicia fuerte, la persona que comete las infracciones sabe que rápido va a quedar libre, digamos en libertad, lo llevan simplemente a leerle los derechos del capturado y sale. Entonces sería bueno eso, cómo fortalecer, ¿no? Y que realmente a esas protecciones policivas se les haga más seguimiento y sean más rigurosas. Gracias, presidente. Doctor Agustín. Doctora María Alejandra. Gracias, señor presidente. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, darle gracias a Dios, que para mí es lo más importante. Cortico. Pues yo escuchando la intervención del compañero patrullero, la verdad a mí me preocupa bastante, pero súper bastante, que nosotros en el municipio de Pasto somos alrededor de, perdón si me equivoco, de 400 a 500 mil habitantes y solo hay 4 unidades. Pues según lo que usted manifestaba aquí, 4 unidades de la patrulla púrpura y 2 de la dupla naranja, las cuales son por parte de la alcaldía, si no estoy mal. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad o qué es lo que se puede realizar, gestionar para que tanto como la alcaldía y la Policía Nacional se pueda convertir, se puede decir, en un escuadrón o en una, como decir, tener más, en una sección como se hace con la vigilancia, para tener más patrullas? ¿En qué horarios se puede trabajar? Porque aquí el día de ayer o anteayer, si no estoy mal, nos vinieron a dar una capacitación sobre infancia y ellos decían y manifestaban que solo era para que trabajaban hasta las 6 de la tarde. Entonces no sé qué horario esté trabajando la dupla naranja, y ustedes como
como Patrulla Púrpura, ¿qué horarios manejan, ya que solo son 4 unidades? No sé si estén las 24 horas o qué horario se trabaja. Entonces eso sí es muy, pero muy preocupante, ya que, vuelvo y repito, somos alrededor de 500 o 600.000 habitantes en el municipio de Pasto. Gracias, señor presidente. Doctora María Alejandra. Gracias, presidente. Yo quiero referirme desde varios aspectos. Lo principal es que la línea de atención puede marcar la diferencia frente a salvaguardar una vida, así que es importante que a través del Consejo el día de hoy se haga una nota y que también un comunicado y tal vez una publicidad para que pueda salir en las redes sociales y publicarla a través de todos también nuestros perfiles. Frente al tema de la línea de atención, digamos que podemos decir que podemos tener una respuesta no inmediata, pero podemos tener alguna esperanza de salvar vidas. Hoy miraba la referencia de una trabajadora de Home Center que venía alegando ya en 3 ocasiones que estaba siendo víctima de acoso por una persona, y en 2 ocasiones la policía le hizo acompañamiento a su vivienda. Lastimosamente las rutas de prevención y de acompañamiento no son eficaces y hoy fallece porque el día domingo prácticamente esta persona perpetuó el asesinato directamente en las instalaciones donde labora. En Pasto ya lo hemos vivenciado en varias oportunidades. Lo que pasó en el Banco Avevillas también fue fruto de unas denuncias preliminares, donde ya se conocía a través de las diferentes rutas de atención y denuncias estos posibles factores de riesgo. Hoy mi pregunta va simplemente enfocada a cuáles han sido esas acciones de mejora para garantizar que en estas rutas de atención puedan tener garantía a las mujeres de que van a tener una ruta efectiva. Lastimosamente la justicia funciona a una velocidad que no funciona a la misma velocidad que las personas que generan este tipo de delitos. Y hablar de una ruta, por ejemplo, hoy nos mencionaban el tema de lo que pasa con comisarías de familia. Yo quiero que usted también nos explique en el tema del Consejo de Pasto, qué pasa cuando una mujer llega a todo el tema de la atención de la ruta o la dupla naranja o la patrulla púrpura. ¿Qué pasa ahí con la denuncia? ¿Tiene que ir nuevamente a denunciar a una comisaría de familia? ¿Cómo ustedes necesitan hacer escalamiento de ese caso para que tenga un debido proceso? Porque esas cosas también son rutas administrativas que hoy por hoy han hecho que la justicia sea lenta, no sea efectiva y que también pueda generar un factor de riesgo mucho mayor. El tema de comisarías de familia, sabemos que no trabaja fines de semana, sabemos que en fines de semana prácticamente muchas de las denuncias quedan en stand-by porque no se tiene esa cobertura que constitucionalmente debería cubrirse y debería cumplirse. Hoy para nosotros, o para mí digamos que es de gran satisfacción haber sido la ponente de la 4ª comisaría de familia, que ya debe crearse y que ya debe entrar en funcionamiento a partir ojalá de esta vigencia, y que es una de las necesidades también, presidente, escalar que eso esté dentro del presupuesto, pero sin duda es conocer cuáles son esas limitantes administrativas que ustedes como policía pueden reconocer en esa ruta, en esa articulación, para poder tener unas respuestas prontas. También quería traer y mencionar un tema fundamental, y es que muchos de los casos donde se empiezan a perpetuar acciones de violencia, cualquier persona está en la disposición de denunciarlo, y eso es algo que la comunidad debe conocerlo, que no necesariamente tiene que ser la víctima quien denuncie. Si usted está siendo testigo de un acto de violencia, usted puede llamar a la línea, poner en conocimiento de las autoridades, porque muchas veces las víctimas no lo hacen. Entonces, este es un tema también que tiene que ser de conciencia y de conocimiento público para que también las personas nos unamos en pro de este tipo de acciones. Y lo otro es que frente al tema de todas las rutas o el accionar, digamos, de violencia, decirle a todas las mujeres o a todas las personas, porque también los hombres son víctimas de violencia, el tema de tener una ruta con enfoque de género no quiere decir que sea exclusivamente para el tema de mujer, y eso es algo que se tiene que conocer y se tiene que también normalizar, el tema de que si un hombre está siendo víctima de violencia también pueda denunciarlo y que sienta que también a través de las autoridades tiene un respaldo importante. Y por último, dentro de alguna comisión legal dejamos un cronograma que ojalá les invito para que ustedes sean parte activa de ese cronograma,
y fue de que en muchos casos nos han llegado asuntos en los cuales también la policía tiende a perpetuar también hechos de violencia. En entornos familiares, en entornos sociales, tuvimos un caso incluso en un CAE de una mujer que llegó a denunciar que había sido prácticamente abusada sexualmente. Fue aquí en Pasto y la policía le dijo: usted está borracha. Entonces, ¿qué instrumentos también de mejora ustedes como policía ofrecen para que la comunidad vuelva a tener esa confianza en las instituciones? Porque hoy por hoy se ha perdido mucho. Gracias. Doctor Cerón. Un cordial saludo y un saludo especial obviamente a la policía, a ustedes que están acá. A ver, yo quiero analizar este tema que desde luego es muy importante, es oportuno, impacta mucho en la sociedad y principalmente no solamente en las mujeres, sino todo componente género está de alguna manera amenazado, está en riesgo. Primero, todas las entidades del Estado, inclusive algunas entidades del orden particular, dicen trabajar con este tema, pero a veces se constituye en una herramienta solamente para cumplir unas metas, para cumplir unos espacios, para cumplir siempre dando el mensaje que se está cumpliendo, que estamos avanzando, etcétera, etcétera. Pero yo creo que acá tenemos que hacer un alto en el camino porque no se trata, acá son 4, de verdad son muy pocos los miembros que ustedes tienen en este espacio. Pero eso tiene que dimensionarse, es decir, tiene que avanzarse. Que no sean los 4 de la policía, sino que tiene que haber un equipo grande a nivel de la alcaldía, a nivel de las diferentes entidades como Bienestar, a hablar por ejemplo de la Secretaría de Bienestar Social. Allí ya no son 4. Ahí va a ser un equipo grande, por eso siempre hablo de que hay que constituir unas mesas técnicas para hablar exclusivamente de este tema. Pero este tema tiene que ser analizado a fondo. Es que a veces con una queja es que, porque una le dijo, ve pequeña, y ya es un lío tan grande, y la intención no es ofender, sino que es una situación que se da como costumbre, o cualquier otra cosa. Y eso, entonces alguien tiene que, a través de esas mesas técnicas, analizarse casos y hacer conocer. Entonces mire que de los 4 miembros de la policía, más la alcaldía, con la Secretaría de la Mujer, con las inspecciones, con Bienestar Social, es decir, allí ya se multiplica eso y se fija una política pública que generalmente la tiene la alcaldía y todos entramos a contribuir. Ahora bien, casos hay, claro, y hay que ponerle mucha atención. Pero hay otros casos que en vez de sancionar a quien se lo está afectando, vuelve y sucede lo contrario, se vuelven víctimas. O sea, quienes están acusando eso se victimizan. Y entonces allí tiene que evaluarse también hasta qué nivel están afectando a la otra persona. Es decir, allí tiene que haber de gente muy profesional, muy comprometida con esta tarea. Es decir, ya viene una vaina psicológica, psiquiátrica, etcétera, porque llegan unos casos extremos que uno no puede mirar porque dice, me estás mirando y me estás diciendo que esto tal cosa, ¿no? Entonces mire que en esas mesas técnicas sí se puede trabajar, se puede delegar, se puede coordinar, se puede apoyar, es decir, ahí aparecen muchas cosas. Y lo último, en la parte rural, es un abandono, porque falta como armonizar, como invitar, de que, por ejemplo, la policía puede ir a hacer unas visitas esporádicas
y hablar con las juntas de acción comunal, con el corregidor, con los rectores, con los directores de escuelitas, con los que tienen los jardines infantiles, es decir, población hay harta, pero a ellos mismos hay que hacerlos que se metan con el cumplimiento de unas metas y unas propuestas claras. Yo creo que ese sería el asunto, no hacer ver solamente que este tema lo maneja la policía. Yo sí, son unas personas muy mínimas, pero si eso lo multiplicamos podemos ser bastante. Gracias. Bueno, muy bien. Sí, la verdad, este es un tema que tiene muchas aristas, que tiene que revisarse desde diferentes enfoques. Prácticamente son muchísimos años de lucha de las mujeres, más de 200 años que han venido luchando precisamente por sus derechos y entonces eso ha generado una situación que día a día pues se ha ido agudizando y que poco a poco hemos ido avanzando, que hay que decir que sí hemos avanzado, pero es lento realmente ese proceso. Muchas de las mujeres vienen en una lucha constante y la verdad en diferentes escenarios aún se sigue presentando esa violencia en las instituciones, las administraciones municipales, gubernamentales, en cada espacio. Créame que es una tristeza porque muchas mujeres están sometidas por el trabajo, por la parte psicológica, por el poder que se puede ejercer en cualquier dependencia, incluso en lo más mínimo de una secretaría. Y nosotros hemos hecho unos estudios reales donde en las diferentes dependencias de la alcaldía municipal, de la gobernación, someten a la mujer y todavía ejercen violencia en su respectivo sitio de trabajo. Entonces mire que la lucha es día a día en los diferentes sectores, en los diferentes espacios. Y muy bien lo decía el compañero Marcelino, y es que nosotros tenemos que reeducar y ojalá poder nosotros trabajar de la mano con los representantes, los personeritos que hay en las diferentes instituciones educativas, que desde ahí empezar a conocer la norma, desde ahí que la mujer o la niña empieza a conocer sus derechos. Yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer, porque hay muchísimas aristas frente a este tema. Es un tema bien complejo, ¿sí? Y la verdad, el tema cultural que también genera un impacto, porque es que el tema cultural también hace, sobre todo Latinoamérica, son poblaciones machistas, ¿sí? Latinoamérica se ha caracterizado por ser machistas y afortunadamente Colombia ha avanzado en gran medida, pero todavía hay muchos países en Sudamérica que el machismo es bárbaro. Ecuador, Perú, México incluso, son fuertes. Hoy hemos avanzado, pero ha sido precisamente el tema de educación, de conocer la norma, de conocer la ley, que si bien es cierto está escrita, si usted la lee, defiende, pero mucha gente no la conoce, sobre todo muchas mujeres no conocen. Y uno de los problemas que ha generado, pues como esos contratiempos, es revictimizar a la persona, a la víctima. Entonces resulta que va a un espacio, cuenta su problema, no se atiende, va al otro lado, cuenta su problema y en todas partes está contando su problema y llega un punto en que la mujer se cansa, porque es que son tantos trámites y a veces la mujer necesita una respuesta inmediata. O sea, día a día hay una cantidad impresionante de violencia hacia la mujer, o sea, en muchos escenarios, y lastimosamente nuestra justicia, nuestras normas, nuestras leyes, pues obviamente son muy lentas y por eso muchas tienden como a desfallecer en el intento. Yo creo que eso ha sido una cosa que nos ha hecho mucho daño y que claro, qué bueno y qué importante esos escenarios porque tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir trabajando. Mire que hoy contamos aquí con María Alejandra, una mujer que se ha empoderado precisamente de esa política pública con la defensa de la mujer y que nosotros apalancamos precisamente ese escenario donde tenemos que todos, absolutamente todos, de verdad ser sensibles ante esa situación. Porque muchas veces, yo siempre lo he dicho, a veces se queda en el discurso y se queda en el papel. Y todos hablamos del tema, pero en las acciones son totalmente diferentes. Entonces uno dice, bueno, miremos a ver cada uno cómo está actuando. O sea, que está actuando bien en su familia, con su hija, con su esposa, con su amiga. Entonces, eso es lo que tiene que revisarse, porque muchas veces podemos quedarnos en una capacitación, en un escrito, en un discurso, pero tenemos que llegar al accionar, y el accionar tiene que ir en concordancia con lo que piensa, con lo que dice, pero sobre todo pues
con lo que hace, que yo pienso que es lo más importante. Por eso avalamos estos procesos y qué importante hoy, yo siempre vuelvo a decirlo, en estos 4 años hemos visto a la policía más entregada a la comunidad, más sensible, más humana, y saben que a la comunidad hay que llegarle precisamente con esto, con diálogo, con concertación, y hoy vemos una policía más cerca de la comunidad, y eso es importante, ¿sí? No mirarlos como que el miedo, porque antes ver la policía era miedo y todo el mundo, no, hoy miramos que hay ese espacio y que ojalá se conserve en este gobierno, ojalá que no lleguemos a ese escenario de confrontación, que es lo que no queremos nosotros, no queremos nuevamente estar confrontándonos en los territorios, en las calles, no creo que ese sea el mejor mensaje. Esos 4 años han sido de diálogo, de concertación, sin perder la autoridad, porque no podemos perder la autoridad, pero qué importante que sigamos en los escenarios desde las juntas, desde los barrios, desde el colegio, desde todos esos escenarios, por eso avalamos esos procesos. Muchas gracias. Bueno, agradecerles, ¿sí?, las intervenciones de cada uno de ustedes. Créame que para nosotros es bien importante todas las sugerencias, ¿sí? En primer lugar vamos a tratarlo de la parte de la policía, ¿sí? Que mire que nosotros como Patrulla Púrpura también intervenimos dentro de la misma institución, ¿sí? La idea de nosotros es tanto prevenir en cada uno de los hogares, ¿sí?, de los miembros tanto de las mujeres como de los hombres, y evitar esas situaciones, porque mire porque lastimosamente también se da dentro de nuestra institución, y qué se hace cuando nosotros atendemos un requerimiento y todo, se informa, que dicen, es que como es policía, entonces le van a cubrir, no pasa eso, porque nosotros también no podemos permitir esa situación dentro de nuestra institución, porque la idea es dar a conocer y que investiguen, porque cada uno de nosotros tenemos cédula y asimismo por sus actos toca responder, ¿sí? 2, también lo que nos comentaba acá el doctor, ¿no? También él decía que sí, porque lastimosamente se nos han presentado víctimas, tanto hombres como mujeres, que ellos mismos se hacen daño a su integridad, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de perjudicar, 1, 2, de chantajear, de que esa pareja o que esa persona siga con ella, que no la dejen. Pero ¿qué pasa en esos casos como nosotros hemos hecho esas intervenciones también? Porque voy a hacer un paréntesis ahí, nosotros también hacemos, nosotros estamos de casos, ¿sí? Y hay otros compañeros que hacen toda esa parte de prevención, de realizar campañas aquí en la ciudad, en municipios, ¿sí?, en la calle, con la ciudadanía, para que ellos sepan de esa estrategia y tengan conocimiento de ese número de la Patrulla Púrpura para que ellos llamen, para que se puedan orientar y ayudar, bien sea a ellos o a otras personas. Como decía, sí, que no solamente la víctima puede denunciar, sino se puede dar a conocer y nosotros hacer esa parte de dar a conocer a la fiscalía, hacer nuestra denuncia por oficio, con el fin de prevenir esos hechos lamentables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ellos hacen, ¿sí? A nosotros nos invitan también en diferentes escenarios que hemos trabajado, inclusive hemos llegado con las madres familia, hemos tenido muy buena, buena conexión, y eso nos ha ayudado mucho, porque nos han dado a conocer muchos casos. En los colegios también, porque nosotros hemos llegado también a dar prevención de SPA, y así mismo, mire, los mismos jóvenes adolescentes nos comentan. A raíz de eso, uno empieza como a hacerle un seguimiento, ¿sí? Porque ya que la persona víctima coloca ya el denuncio y pasa a una medida de protección, nosotros le pasamos revistas a esa persona, pero no queda ahí. Muchas veces no, eso queda ahí, ya no pasa nada, ¿no? Nosotros le hacemos el seguimiento, inclusive particularmente, ¿sí? Uno toma contacto, inclusive vía telefónica, si la persona fue o continuó, digámoslo así, si fue a medicina legal. Si el victimario la ha vuelto a molestar o lo ha vuelto a molestar, porque también, como decía la doctora y acá el doctor, no, los hombres también, pero pues muchos se quedan callados, ¿sí? O como hay mujeres, también hombres que normalizan la violencia, una por la solvencia económica, lastimosamente, por los hijos. Pero entonces, como decía el señor concejal, ¿no?, como para prevenir toda situación de la persona que se hace un daño físico, ¿qué pasa? Autolesiona, ¿qué pasa en esos casos? Nosotros siempre hacemos en esas capacitaciones que si mira que se vive esa violencia, hay que darla a conocer a las entidades, ¿sí?
Dios no quiera, pasa un suceso como el que decimos, ¿sí? Que se autolesiona la víctima, pero él mire que ya tiene un antecedente. Entonces yo informé. Entonces él ya tiene con qué justificar y eso, con esos hechos, entra a una investigación a verificar si es cierto lo que le pasó a la ciudadana o al ciudadano, porque también ha pasado hechos de esos como para retener a esa persona o por los mismos hijos. Lo hacen, ¿sí? Lo otro también, nosotros como también Patrulla Púrpura, somos los 4 sí que activamos la ruta, pero como yo le dije en un inicio, todos los policías somos activadores de ruta, que nosotros digamos en el momentico les tenemos un caso acá, el otro allá, uno de una con los compañeros ahí de la patrulla del sector, siempre nosotros nos apoyamos con ellos dentro de la institución, ¿sí? Porque ellos son los que están en el lugar, ¿sí? Realizando sus rondas y ellos como ya tienen conocimiento que la persona, uno, tiene una medida de protección, 2, y si reportan de un caso que es de violencia intrafamiliar, llegan. ¿Por qué? Porque ese delito de violencia intrafamiliar no es conciliable, no es como otros delitos de menor cuantía que se llega inclusive, digámoslo así, el fiscal llega y dice, no, pues esa persona la lesionó, bueno, la cortó, entonces vamos a conciliar. No, ese delito de violencia intrafamiliar no es conciliable. Y lastimosamente, ¿por qué pasa en muchas ocasiones que vuelve y la persona víctima nuevamente se mira en ese escenario de violencia? Porque en muchas ocasiones no se cumple la medida de protección porque esa persona sigue conviviendo con el victimario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, no, es que a ver, lastimosamente ahí interviene mucho la parte emocional, ¿no? Y sentimental, cuando se está enamorado. Dice, porque nos hemos atendido estos casos que la persona dice, hola señora, no, es que yo lo perdoné, yo lo quiero y va a darme otra oportunidad. Lastimosamente, cuando ya ha habido un evento de violencia, yo siempre, como yo les digo, créanme que si a uno lo quieren, como yo les dije anteriormente, a uno no lo van a lastimar, ni físicamente, ni psicológicamente, pero lastimosamente hay personas que guardan esa esperanza, y si siguen todos esos que le decimos, cuando hay una denuncia, esa denuncia no se va a archivar o se va a quitar, no, como uno le dice a la víctima, pasó un nuevo escenario, 2 o 3, ¿sí? Lastimosamente acá pues la justicia, no, pues pasó la audiencia y ya, terminó ahí, chao, ¿no? ¿Qué pasa? Si hay un nuevo escenario, pueden hacer una ampliación de denuncia. ¿Con qué fin? Con el que el fin de la fiscalía le dé una orden de captura a ese victimario. Y lastimosamente nosotros como Patrulla Púrpura, como policía, tenemos esas limitaciones, ¿sí? Lo que decíamos, uno, de las entidades, ¿sí? Lastimosamente no es lo de la comisaría, que ellos no trabajan el fin de semana. Que ha habido unos escenarios de pues, ciertas personas que dicen, no, yo voy a colocar la denuncia. Sí. Por ejemplo, no ve quiénes hay actos urgentes, en su defecto dice CTI o la SIJIN, si hay una flagrancia así de una va y coloca la denuncia. Si no lo hay, la otra opción ¿cuál es? Le dan una cita, un ejemplo, que el hecho pasó un día sábado. Entonces, quienes hay actos urgentes le da una cita para que el día lunes se acerque a colocar la respectiva denuncia. En eso es una dificultad que hemos tenido, ¿por qué? Porque muchas veces la víctima ahí en el momentico está, digamos, ya decidida a colocar la denuncia, pero como ya pasa 1 o 2 días, se echa de para atrás. Lastimosamente esa es como una de las limitaciones, que la fiscalía o la comisaría no está, digamos, presa el fin de semana. Cosa que en cambio nosotros con la Secretaría de la Mujer, la Dupla Naranja, ellos sí, inclusive el fin de semana también laboran. Y créame que es una ayuda bien importante porque con ellos nosotros trabajamos de la mano para ayudar a estas víctimas, porque ahí como la dupla tiene también la parte psicológica y también la parte legal, donde la víctima, ellos muchas veces necesitan de esa asesoría también. Eso es lo bueno, pues sería ideal, ¿no? Que pues digamos las comisarías o la fiscalía también trabajen, ¿no? O por lo menos que haya una persona para que pueda recepcionar esa denuncia ahí en el momento que la persona necesita. Porque como digo, pasa un suceso y pasó 2 días, 3 días, ya se echa de para atrás. Pues nosotros, pues créeme que nosotros como Patrulla Púrpura, lo que nosotros estamos llegando es hacer esa parte también de prevención, no que llegue a esos hechos donde uno pueda lamentar, ¿sí? Entonces por eso uno les da ese numerito, porque a veces como en esos escenarios o en diferentes escenarios que estamos solo de mujeres o también de hombres, porque ellos también necesitan como muchas veces ese empujón, ¿no? Para que sientan que nosotros, la policía, somos amigos y sientan como también ese apoyo de nosotros y nos llamen, inclusive nos han llamado, hemos tenido ese llamado porque a mí particularmente me ha pasado, entonces uno llega, ¿sí?
presencial y ellos le comentan la situación, entonces uno le orienta qué deben hacer, porque a veces a uno inclusive le llaman hasta el teléfono personal y créeme que uno le ayuda, y por lo menos personalmente yo hablo de todos esos hechos que a mí me ha tocado, ¿sí? Que yo por lo menos uno dice, no, yo le orienté, lo ayudé, y por lo menos uno aporta ese granito, no solamente como policía, sino como persona, para que acá en nuestra ciudad capital, en nuestra ciudad de Pasto, mejore toda esa convivencia. Y uno siempre le hace como el llamado en las, digamos, campañas de prevención que uno hace en la calle, es al diálogo, a hablar, porque ustedes saben que desde la casa inicia, ¿no? A hablar, a tratar con uno de darle solución a las diferentes situaciones problemáticas que se vive en nuestros hogares, ¿sí? Y créanme que, como yo siempre les digo, uno para pelear se necesitan dos personas, entonces hay que tratar de evitar y de esa manera evitar algo a futuro que nosotros tengamos que lamentarnos en nuestros hogares. Y como también decimos acá, ¿sí? Ya ha bajado un poco, sí, lo del machismo, pero muchas veces el machismo empieza directamente de casa, ¿sí? De las mismas mamás, que no, que mi hijo no haga eso, que eso es parte de que tienen que hacerlo son las mujeres, no. Y hoy en día estamos en todas las capacidades, hombres y mujeres, a realizar todas esas actividades, desarrollar en diferentes eventos sociales, podemos hacerlo, tanto hombres y mujeres. Bueno, de todas maneras, vuelvo e insisto, cualquier situación, denos a conocer, porque nosotros, como yo les decía, trabajamos las 24 horas del día, ¿sí? Donde podemos ayudar y llegarles a esas personas que necesiten. Y por último también quisiera darles a conocer a ustedes que están en sus comunidades en diferentes ámbitos también. No sé si ustedes tengan conocimiento también de una ayuda que es silenciosa, ¿sí? Que uno es esa ayuda silenciosa muchas veces en los aeropuertos, en los terminales de transporte terrestre, que es una ayuda silenciosa. No sé si ustedes tengan conocimiento, ¿sí? Que es donde una persona, la mujer, no sé, ese es la ayuda silenciosa que es internacional. Si de pronto no sabemos en qué momento, como yo le digo a ustedes, en diferentes escenarios, ¿sí? En toda la ciudad, o sí o no, que no falta que una persona sea retenida en contra de su voluntad, inclusive puede ser de su pareja sentimental, y no puede buscar esa ayuda, puede hacer, digamos, esa ayuda que es silenciosa, que es a nivel internacional, inclusive que en marzo, cuando se celebra el Día de la Mujer y todo, se da a conocer, se hace un recorderis de esa ayuda, ¿sí? La cual es el dedo, ¿sí? Guardarlo en su planta y hacer eso, y esa es esa ayuda que muchas veces, muchas personas, mujeres, se les ha salvado, porque no pueden, digamos, o no tienen ese acceso, ¿sí? De ir y decirle a una persona, decirle, no, vea, es que estoy secuestrada, ¿sí? Pero es una forma que ellas buscan una ayuda. Correcto. Pues agradecerles, una última presidente. Una última recomendación, porque sabe que aquí esto se trata de construir. Qué importante sería que en cada CAI ustedes tengan un plegable donde den la información, porque muchas personas o muchos agentes de policía en los CAI no conocen la norma, no la tienen por qué conocer, pues obviamente algunos la saben, otros no, pero qué importante, por ejemplo, en un salón comunal, tener ahí un plegable, tener ahí un afiche con las líneas, con todo, para que el líder tenga cómo hacer la trazabilidad. Incluso aquí en el mismo consejo, ojalá ustedes pudieran traer aquí en la entrada, poder nosotros tener aquí un comunicado, tener un afiche donde diga a la gente, venga, esta es la ruta que puede hacer a través de la policía. Entonces, mire que eso hacemos una campaña importante, hacerlo en los salones comunales, en los CAI, porque muchas personas, sobre todo una mujer, va y le pide el favor a la gente que está de turno, y a veces no conoce la trazabilidad, cómo es. Entonces, no, mire, vaya a tal parte, vaya. Entonces empieza a voltear a la pobre mujer y no sabe qué hacer. Entonces, si ya ustedes tienen el CAI, tienen el salón comunal, o aquí incluso, como le digo, entonces las personas que tengan alguna situación, no solamente el tema de mujer, sino muchas otras cosas, saben cuáles son las líneas que pueden ser atendidas. Entonces, mira que es una cosa de una campaña importante que la podíamos hacer en conjunto con la policía, y que eso va a generar un impacto. Incluso en los mismos corregimientos, en el sector rural, lo decía el doctor Criollo, es donde más violencia de género se da, es donde más violencia, es por la ignorancia, por el desconocimiento de la norma. Entonces, qué importante en los salones comunales, si se pudiese en la iglesia, mire, aquí está
Entonces son puntos importantes y estratégicos. O en la tienda más importante del barrio, mire, aquí ese es el conducto que usted tiene que seguir. Y créeme que generaríamos un impacto y todos podríamos trabajar articuladamente. O sea, yo dejo como esa recomendación que sería fundamental. Gracias, señor presidente. Claro, es muy importante, ¿no? Porque así muchas veces a ver la gente, como dice señor presidente, le da como pena preguntar o averiguar, ¿no? Y lo que también decía, de pronto al estar comentando su situación lamentable que está viviendo de violencia, se vuelve, digamos, como revictimizar, ¿sí? Por eso, cuando la persona que es víctima se lleva a un centro médico, ahí al médico le comenta toda la situación, ¿cierto? Y en la epicrisis queda plasmada la situación. ¿Y por qué o con qué fin se hace eso? Con una vez que ya vaya la víctima a un centro médico y comente esa situación, con la epicrisis, tanto de médico general como psicológico, con eso lleva para colocar la respectiva denuncia. ¿Con qué fin? No de que haya actos urgentes, esté preguntándole, bueno, ¿qué pasó y todo? Sino que ya como en la epicrisis ya está ahí consolidado todos los hechos de lo sucedido, entonces para que lleve eso y que no estén así preguntándole como pues lastimosamente hay ocasiones que han pasado ciertas víctimas y con ese fin es de que se hace la activación de ruta también en un centro médico. Bueno, les agradecemos muchísimo, la verdad, unas capacitaciones muy importantes, vamos en ese proceso donde pues todos los concejales van a ser también garantes, muchos de los que estamos aquí, o todos, digamos, representamos las comunidades en diferentes espacios y qué bueno nosotros también contribuir a este escenario de conocimiento. Gracias a la Policía Nacional, aquí las puertas abiertas del Consejo, seguimos en esa capacitación, yo creo que seguimos ya en otro tema, ¿cierto? 3 temas. El micrófono. Bueno, antes que pena, ¿no? Agradecerles, ¿no? A cada uno de ustedes por su atención y créeme, muy agradecido por este espacio, porque créanme que así nos damos a conocer más y yo estoy seguro que cada uno de ustedes en sus redes, en sus localidades, nos van a dar a conocer. Créanme que eso nos sirve mucho para nosotros seguir trabajando de la mano y sobre todo la parte de prevención, para que esa nuestra ciudad capital cambie ese chip también de violencia y no normalizarla, sino al contrario, prevenir. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Bueno, muy buenos días para todos. Con su permiso, señor presidente, señores honorables concejales. Nos faltan 3 capacitaciones muy importantes. Una que es la del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la capacitación de mediación policial y cerraríamos con la capacitación de responsabilidad social. Si ustedes gustan, podemos ampliar una capacitación más que yo creería que es una de las más que también es importante, que es con el personal que hace parte del UNDEMO, de la Unidad de Diálogo y Restablecimiento del Orden, o antes conocido como ESMAD, para que ellos manejen, para que les den a conocer el manejo de pronto de multitudes, bajo qué resolución está amparado el uso de la fuerza y demás. Sí, me parece... Con esas 4 sería, señor presidente, que culminaremos un proceso formativo de esta Escuela de Convivencia y Seguridad Ciudadana y de ahí ya organizamos la fecha para realizar una graduación muy organizada y muy bonita con respecto a esta serie de formaciones. Muchísimas gracias, no, me parece importantísimo, está bien, o sea, me parecen unos temas fundamentales, no hay lío, sobre todo para el ESMAD, porque pienso que en estos 4 años vamos a estar más de seguido en las calles, yo creo que pues tenemos que revisar a ver cómo se va a dar eso. Agradecer a la Policía Nacional, señor secretario, siguiente punto. Proposiciones y varios. Estamos en proposiciones y varios, doctor Anderson, doctor Mario Enríquez. Gracias, presidente. Presidente, para consultarle qué ha pasado con los debates de control político que se tenían pendientes, o sea, se programan, se reprograman, no se van a hacer, se van a adelantar, o ayer se canceló otro. Sí, lo que pasa es que el de ayer me decía el señor secretario que los que eran invitantes, la doctora María Alejandra y el doctor Frankie, le faltaba un documento para hacer un debate a la doctora Ángela, porque había también una presunta pues noticia por ahí, no se sabe, que posiblemente renunciaba, entonces no se sabía, entonces decimos, bueno, ¿para qué hacemos un debate si no va a estar ella? Entonces volvíamos otra vez al mismo problema porque ella no iba a asistir y pues obviamente eso generaba un impacto negativo a la comunidad, porque ya no iba a estar y otra vez eso sí era más complicado porque visitamos y no iba a estar, entonces los concejales dijeron, no, pues miremos a ver qué va a suceder porque prácticamente la comunidad ha venido varias veces y que no venga la funcionaria otra vez, eso sería
otro problema para la comunidad. Sí, pero es que esa no es responsabilidad de nosotros, es de ella. O sea, y pues nosotros somos una institución, ¿no? Y o al menos en lo que a mí respecta, hemos estado pasando aquí de nada en la agenda, o revísenla si quieren. Y tenemos debates, por ejemplo, lo de EMAS Veolia, no lo hemos adelantado, que eso viene desde ¿hace cuánto? Sí, ahorita voy a revisar la agenda con el señor secretario, miremos a ver cuándo está la... Sí, la agenda actualizada fue compartida el día de ayer. El tema de Veolia está pendiente el cuestionario por parte del doctor Meneses, pues ya se ha hecho el recordatorio en varias ocasiones, pero no se ha presentado. Entonces, sin el cuestionario no es posible adelantar. Pero revisen en la agenda, ahorita está actualizada tal y como está programado casi todas las fechas del mes. Sí, pues revisemos ahí, concejales, cómo está la agenda que ha presentado el señor secretario y miramos a ver cómo organizamos. Doctor Mario. Así es, presidente. Un cordial saludo para la honorable corporación. Pues en el mismo sentido, revisemos la agenda a ver si estos últimos días que nos quedan de sesiones podemos retomar algunos temas que estaban pendientes. Igual pues hemos enviado ya unos cuestionarios también al señor secretario para revisar el tema de ejecución presupuestal, el tema de cumplimiento de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo, y también está pendiente, creo que quedó para el 29, lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de el barrio Los Cristales. Entonces revisemos para tratar de aprovechar el tiempo que nos queda. Una proposición, señor presidente, honorables concejales, una nota de duelo falleció la señora madre del ingeniero Milton Rosero, un líder pues reconocido, claro, del corregimiento de Santa Bárbara. Entonces nos informan que hoy serán las exequias. Vamos a presentar una nota de duelo para que por favor nos ayude tramitándola, señor presidente, y pues obviamente para que la apruebe la corporación. Básicamente eso. Perfecto. En consideración el espíritu de la nota de duelo que ha propuesto el doctor Mario Enrique Chena, ¿se aprueba la corporación? Muy bien. Estamos en proposiciones y varios. No habiendo más tema que tratar y agotado el orden del día, se cita para el día de mañana, 9 de la mañana. Muchas gracias.